Bueno, pues vamos a continuar el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación de cine que tiene que ver con esta casa, no del ciclo, del cual hablaremos también ya en la recta final de ese nuevo ciclo de películas, de las de antes, de películas clásicas del Hollywood de siempre, bueno, del cual hablaremos en la recta final del programa, sino que vamos a hablar de cine porque nuestro siguiente invitado, pues aprovechando que está de vacaciones, pues ha querido venir a Asturias a pasar esos días de descanso y, bueno, pues ha querido acercarse esta noche hasta nuestro plató y departir con nosotros un poquito. Ustedes le van a conocer nada más que le vean, porque forma parte de nuestra programación. Se trata de José Manuel Fernández López. Él es coronel del Ejército de Tierra, es crítico de cine, es escritor, es cinéfilo y dirige y presenta dos programas que ustedes tienen en nuestra parrilla habitual, que es Con las botas puestas, esa película de los viernes del cine bélico, las películas de guerra de los viernes, y también El Beguín de Beguín, bueno, pues con esas películas inolvidables. José Manuel Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Juan, buenas noches. Muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí en estos estudios y en Asturias y con vosotros. Recién llegado, dejó el coche aquí al lado y dijo, voy hasta allí, antes de pasar unos días en Gijón, porque usted tiene una relación especial con Gijón debido a su primer destino militar, ¿no? Sí, mi primer destino fue en el batallón de Ingenieros 7, el antiguo Simancas, que estaba ubicado en Gijón. Y cuando salí de la academia, cuando recibí el despacho de teniente de la Academia General Militar, pues tú pedías destinos y a mí siempre Gijón, lo que es Asturias, me atrajo porque, bueno, por vinculación familiar. Mi abuelo, yo no tuve el placer de conocerle, murió después de la guerra civil, de nuestra incruenta guerra civil, y bueno, yo no sabía qué era eso de Asturias. Digo, pues a mí me gusta ir a Asturias, y me dijeron, pues hay un batallón en Gijón. Entonces llegué en el año 84 y pues mira, un amigo común, José Luis García, cuando supo, dice, pues yo acababa de rodar prácticamente años después El Beguín de Beguín, o sea, el volver a empezar, ¿no? Sí. Entonces me encantó Asturias porque es que yo creo que es difícil que alguien diga que no le puede gustar Asturias, pero en mi caso es que yo al menos tengo que venir al menos una o dos veces al año, porque es que yo creo que esto tiene algo que no tiene el resto de España y que no se me moleste en el resto de los españoles. No, para nada. Pero independientemente de que sea Gijón, donde fui destinado al batallón de Ingenieros 7, o que sea Oviedo, o que sea Cudillero, o que sea Candás, o que sea Luarca, o sea, me puedo dejar, es todo lo que es el Principado de Asturias. Pues perfecto. Bueno, divulgador de la historia militar y sobre todo del cine. Su gran pasión es el cine, pero también la literatura. Es autor de este libro, Con las botas puestas, la historia del soldado a través del cine. Un libro del cual hablamos el año pasado, si lo recuerdan, sí. Bueno, pues mantuvimos una entrevista en la cual, bueno, pues vamos a poner el libro aquí, en la cual, bueno, pues nos ponía de manifiesto que no todo, siempre se nos dijo de pequeños, lo que sale en la tele es mentira. Bueno, pues lo que sale en el cine muchas veces también. Y cuando hablamos de películas de guerra, las más de las veces, por desgracia, aunque con honrosas excepciones, bueno, pues no se ajusta del todo a la realidad, ¿verdad? Pues en muchos casos no. Podríamos citar cualquier tipo de película de los años 30, que era un cine muy clásico, muy épico, pero que la mayoría de las veces lo que es la parte histórica quedaba de un lado. Se me ocurre, me viene a la cabeza por lo que me estás diciendo, como quieras que nos tratemos, de usted. La carga de la Brigada Ligera, por ejemplo, es una película que idealiza una derrota militar. Sí. Quizás muy de los ingleses, ¿eh? Cuando ganan y cuando pierden lo idealizan, de tal manera que parece que ganan. Pues lo ha dicho usted muy bien. Sí. Los ingleses tienen esa virtud, yo creo que es una virtud, de habiendo perdido muchísimas guerras y ganado muy poquitas batallas, pues hacer algunos acuerdos en los que parece que siempre han ganado. Sí. Pero yo diría que la carga de la Brigada Ligera, que es la batalla de Balaclava, que está en todos los libros de historia militar, como la máxima incompetencia. Como lo que no hay que hacer. Y en cambio nosotros tenemos un hecho de la caballería española que es considerado en el mundo como la máxima heroicidad, que es la carga que se cumple ahora en julio, la carga de los jinetes de la Alcántara. Dicho, he estado 4 años en la OTAN y cada vez que me reunía con delegados decían, tú eres español, tú eres de los de la Alcántara. Pues, o sea, es una gesta de casi un regimiento de 700 hombres que cargaron hasta quedar extenuado, o sea, prácticamente aniquilado para proteger una retirada. Eso, la diferencia con la carga de la Brigada Ligera es que se ha llevado al cine 3 o 4 veces el capital, el dinero, la industria, y nosotros creo que no hay ninguna película hecha
hoy por hoy. A mí el otro día me comentaron que si se pudiese hacer un guión de esto, digo, pues yo lo haría no sobre el teniente coronel que cargó adelante, sino precisamente sobre el pobre muchacho, el practicante o el herrero que cargaron, porque es ese espíritu de unidad que hace que todo... Y el cine, como muy bien ha dicho, a veces lo cuenta muy bien o a veces lo cuenta fatal. Fatal, fatal. Y depende de la mácula con lo que lo veamos, hacemos propaganda o estamos distorsionando. Claro. El cine bélico, del cual usted es experto, creo, esta es mi opinión, ha evolucionado, ¿no? Ha pasado de ser, bueno, pues un cine épico en los años 30, propagandístico en los años 40, bueno, pues el mundo está en guerra y, bueno, pues Hollywood lanza también su poderío en aras de hacer propaganda de sus ejércitos, a un cine actual en el cual se muestra la guerra quizás más dura, más real. Antes el mocín de la película moría en manos de la chica, bueno, pues sin tener el uniforme ni siquiera manchado, moría impecable. Ahora, bueno, pues hay sangre y vísceras por todas partes. Me viene a la cabeza Salvar al soldado Ryan o muchas otras, ¿no? En el cual, bueno, pues hay sangre por doquier. ¿Esta evolución es palpable? Sí, yo creo que esta evolución es fruto de dos cosas. Primero, de la evolución de la tecnología. Es decir, a partir de los años 80 y 90 se pueden recrear ejércitos en la pantalla a base de ordenador. Troya es un ejemplo, para no ir siempre, no irnos siempre a las películas de la Segunda Guerra Mundial. Pero Ryan también es un ejemplo de empleo del uso del ordenador, aunque la génesis del Salvador Soldado Ryan está, o la génesis o la continuación o la madurez está en una magnífica serie que se llama Band of Brothers, Hermanos de Sangre, ¿no? En cuanto a que ahora se muestra más la sangre o, como dicen los expertos, la casquería, ¿no? Está muy... Es que, claro, al espectador lo que se le quiere es acercar tanto que hay veces que le estamos difuminando la realidad. Entonces, si yo, por ejemplo, en La Salvada al Soldado Ryan, si de esa película hiciésemos como una aspiración y quitásemos el desembarco, nos quedaríamos con una película plana. Sí, no cuenta nada, no dice nada. En cambio, hay películas que no les puedo quitar nada porque en sí tienen un hilo argumental, como por ejemplo se me ocurre Objetivo Birmania, del gran Raúl Walsh con Errol Flynn, que es acción, acción y acción, como decía. Entonces es una película que no le puedes quitar nada porque está todo como hecho un embutido en la película. El cine de hoy en día, como me comentaba, el cine de hoy en día se basa en los efectos especiales y se basa también en el talonario del que hace la película. Hay 3 o 4 películas de corte, como hemos dicho antes, de los británicos, contando la época gloriosa de Dunkerque, que fue una derrota, porque fue una derrota in extremis, o una incompetencia alemana, porque no supieron cerrar esa bolsa, o bien también nos cuentan el instante más oscuro. Es decir, nos está hablando de la época en la que Churchill se hace cargo de lo que es la presidencia, porque Inglaterra estaba a punto de rendirse, de buscar una paz negociada, ¿no? Hay series de Netflix que están intentando acercarnos a una corona como la británica, en el cual la cabeza del Estado es la cabeza de la Iglesia, lo cual para cualquier persona más o menos, incluso creyente, es difícil de creer, es muy difícil de creer, pero el cine tiene, o ahora las series, que son un poco su continuación, tiene esa grandeza. Hay películas que son modernas y que no esconden. Por ejemplo, 1917, que es un gran videojuego, pues tiene algo que es muy difícil de creer y es la secuencia en la que ese piloto alemán que está herido acuchilla o clava la bayoneta a 2 soldados británicos. Primero, que los pilotos eran unas personas que procedían en gran parte de la nobleza, de esa nobleza prusiana o aristocrática, y que eran incapaces de hacer ese tipo de cosas, vamos a decir... Ellos mismos se autodenominaban caballeros, ¿no? Sí, porque además incluso, si recuerda, en las películas de aviones o de aéreas, los pilotos siempre montan por la derecha, como en los caballos, y a la parte de delante del avión, a lo que sería el fuselaje de delante, se llama el morro. O sea que el avión tiene una especie como de reminiscencia de la caballería. Pero el cine bélico de hoy en día, pues depende de lo que se quiera contar. En España tenemos asignaturas pendientes, si no me importa decirlo. Uno de ellos es, por ejemplo, los jinetes de la Alcántara. Otro es Alucemas. Muy poca gente sabe que el general Eisenhower, cuando le dicen vas a dirigir el segundo frente, dice quiero todo lo que hay sobre el desembarco español, porque además dijo español porque el 80% eran españoles, y también era francés, de Alucemas. Si hace un análisis del desembarco español en Alucemas
y desembarco aliado en Normandía, Sí. es lo mismo. Los alemanes pensaban que iban a ir por el paso de Calais, que era el más corto. Los chicos, por decir algo, de Alderkrin, que no era ningún árabe con 4 cabras, sino que era un hombre preparado, doctorado. Preparado por España. Y preparado por España, sí, les esperaba en otro sitio y se desembarcó en la playa del Morro. O sea que ahí, ¿qué ocurre? Pues que quizás nos falta el marketing o el merchandising. Algo falta. Algo nos falta. Algo falta, o el creérselo. Bueno, usted en su libro habla de películas en las cuales los cargadores nunca se agotan, las armas nunca se calientan, nunca se encasquillan, siempre hay una bala milagrosa, Sí. Hay balas que describen una trayectoria verdaderamente curva. Bueno, esto Hollywood puede con todo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que se está usted refiriendo básicamente a una película que los espectadores seguro que habrán visto y que es una película muy agradable porque tiene mucha acción, que es El desafío de las águilas. O sea, los cargadores de Clint Eastwood nunca se terminan, o los de Richard Burton nunca se cansan, son capaces de subir y de trepar paredes con una facilidad tremenda, que yo creo que cuando hacíamos el ciclo de montaña en la Academia General Militar, nos mandaban a Huesca, a Jaca o Sabiñánigo, pues las pasábamos y teníamos 20 años. Ahí están todos, vamos, frescos como una lechuga. Y luego son capaces de montarse en un teleférico y encima combatir en la nieve. Es decir, pero era el cine de los años 60, que era lo que llamábamos las hazañas bélicas. Como ha dicho usted muy bien, cada década ha tenido su impronta en el cine, ¿no? Los años 30 son del colonialismo, la épica. Los años 60 son los años del cine de conjunto combinado, de las grandes batallas, del espectáculo, ¿no? Decía mi gran amigo José Luis García, decía, es que para nosotros el cine es como una vida de repuesto. Hoy en día, por suerte quizá, o quizá por desgracia, la gente joven tiene más cosas que el cine para entretenerse, pero hace no muchos años el cine era una vida de repuesto. Entonces, claro que hay cargadores que nos agotan, igual que hay películas que son raras, como las de Vietnam. Cuando la ve uno dice, ¿y esta qué tiene? ¿Qué diferencia tiene esta película con la de la Segunda Guerra Mundial? Pues que aquí hay un daño psicológico importante en la sociedad norteamericana y nos lo cuentan de esta manera porque yo creo que hablando con ellos decía, es que no llegamos ni a asimilarlo después de habernos vuelto de Vietnam. No entendimos lo que nos había pasado, porque luchábamos entre nosotros mismos, como dice Oliver Stone en esa magnífica película Platoon. Luego, hay unos momentos, hoy en día el cine bélico, pues en España quizás estamos en una fase de revisionismo de nuestra historia, porque ya creo que ha llegado a un cierto hartazgo de que desde fuera nos tengan que decir cómo es nuestra historia. Entonces la gente ha descubierto pues, que existieron la batalla de las Navas de Tolosa, que existió una serie de batallas, que España nunca invadió Marruecos, que hubo un protectorado, que hubo una conferencia de Algeciras en 1906 en la que el sultán Yusuf pide ayuda a España, a países más avanzados como Francia, y España ejerció un protectorado. Y luego la parte de la guerra de África, que efectivamente hubo una derrota, pero a los 3 meses había reconquistado el terreno, es decir, y nunca hemos perdido ninguna guerra allí, o sea, siendo normal. Otra cosa es que, hombre, hay que ser muy negativo para solamente fijarse en una derrota en un historial mucho más grande y sobre todo con un final. Es como si para los norteamericanos estuviésemos todo el día diciendo que se rindieron en Corregidor cuando se fue MacArthur. Ellos siempre dirán, vale, pero luego desembarcamos en Leyte. Pero luego ganamos. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Porque tenemos un poco esa especie de fatalismo en España, es decir, Trafalgar y Anual, sí, y Alhucemas también, y Cartagena de Indias también, es decir, que Trafalgar es la segunda parte de una batalla que se gestó en Cartagena de Indias. Bueno, quizás el ejemplo más claro, más explicativo, se trata de la conocida y bautizada por los ingleses como Armada Invencible. Los barcos, la flota que envía Felipe II, destrozada por un temporal, tiene que volver, no pierde tantos barcos como en el imaginario popular, pero los ingleses después lanzan una contraarmada contra los puertos españoles, que es devastada completamente. Bien, pero con lo que nos hemos quedado es con la Armada Invencible, no con la contraarmada de los ingleses. Porque quizás tenemos cierta vulnerabilidad y siempre yo creo que es un defecto de muchas generaciones que nos hemos criado pensando que lo que venía del extranjero era como superior o era mejor, o no sé si a usted le pasará eso. Yo cuando era pequeño decía, España, no, es que este viene... Pero realmente yo te digo, cuando estando en el Museo del Ejército de Toledo, estuve leyendo, que invito a los espectadores que lo vayan a visitar, que es una maravilla, hay una carta de un héroe inglés, para los ingleses, que es el almirante Nelson, en la cual le agradece
al general Gutiérrez, cuando creo que fue, para decir la fecha exacta, en 1797, los británicos intentaron conquistar, que es lo que siempre han querido tener de España, las Islas Canarias, concretamente Tenerife. Por eso el 25 de julio en Tenerife se celebra la expulsión de los británicos. Bueno, pues el general español, en esa magnanimidad que siempre nos ha acompañado en toda esta historia, devolvió a los heridos y a los prisioneros al buque inglés. Y ahí fue donde el almirante Nelson perdió el brazo, cosa que en muchas películas no solo nos hablan de Trafalgar. Se obvia. Si usted tuviera que recomendar dentro de esa biblioteca particular o esa videoteca particular que usted buen seguro tiene, una película bélica como la mejor película bélica de todos los tiempos, luego le voy a preguntar por la peor, pero la mejor película bélica de todos los tiempos, ¿cuál sería? Pues la que tiene usted en la portada del libro, que aprovecho para decir que, bueno, que el ejemplar lo voy a donar a esta casa. Gracias. Y que estaré a disposición de ustedes en la Feria del Libro de Madrid. Para mí la mejor película bélica, y mire que intento acercarme a los tiempos modernos y a los efectos, es Objetivo Birmania. Y no sé si quiere saber el porqué, pero ¿El porqué? Sí. Pues el porqué es muy sencillo, porque encierra la clave del liderazgo. La diferencia entre el soldado máquina, si me permiten la expresión, el montón de carne con ojos, que puede ser Rambo, que es una película que se ve muy bien, pero fíjense, una película en la que un combatiente solo es controlado, no por la policía ni por el estamento, sino porque un coronel le dice, estate quietecito, me viene a decir que es como una pequeña bestia. Lo tenemos que ver así. Entonces, eso es la antítesis de lo que es el mundo militar. En cambio, Objetivo Birmania tiene la clave del liderazgo del capitán Nelson, que es Errol Flynn, sus tenientes, y cómo hay una generación de autoridad de arriba abajo y de lealtad de abajo arriba. Y se convierte todo en una especie de liderazgo, en el cual el capitán es uno más. Es uno más. Lucha, combate y sobre todo es un líder. Yo recuerdo hace 4 o 5 años en una sede económica en Madrid, Now Square, que me dijeron, escribe un artículo, y escribí un artículo sobre está todavía por internet, sobre Objetivo Birmania. ¿Qué ocurre con esta película? Pues como decía aquel, mire usted por dónde, la emitieron la noche que murió el general Franco. Con lo cual, para los que son muy de una cosa, dice, me encanta recordarlo. Y para otro dice, no, esta película debe ser mala porque la emitieron ese día. Claro. Pues el general Franco se murió el 20 de noviembre y alguien decidió poner esa película porque es una película de liderazgo. Luego en los años 80 alguien la decidió maltratar y la colorearon. Y luego si éramos pocos, pues encima la doblaron mal. Con lo cual, solo se puede ver ahora mismo en una versión en DVD o en Blu-ray adecuada. En cuanto podamos, estamos en tratos con la Warner Bros. Para poderla emitir en el ciclo de Con las botas puestas. ¿Y pero cuál es la peor? Pues yo diría que de las peores, hay algunas españolas que son francamente malas. Creo que los últimos de Filipinas es Mala Dolor. La versión nueva. La versión nueva, yo tengo que decir que es una película que no es acertada. Para mí no es acertada. Yo no la calificaría como la peor película de la historia. Para mí la peor película de la historia sí, es un ejercicio porque muchas películas bélicas tienen siempre algún matiz que puede sacar a favor, ¿no? Pero hay una que es francamente mala, porque incluso el propio general Eisenhower salió enfadado en el estreno, que es La batalla de las Ardenas, que contó con Henry Fonda, con Robert Shaw, pero que fue rodada en pleno mes de agosto. Entonces, claro, el propio general Eisenhower cuando dice, pero si esto me están hablando de algo que sucedió en diciembre. Claro, o sea, unos errores de bulto tremendos. Y luego, porque hay películas que pueden tener, como dice usted, pues más cargadores, menos cargadores, pero es asumible por la magia del cine, ¿no? Pero una película como La batalla de las Ardenas, que está mal contada, mal tratada, y en España, pues yo creo que hay una película de los años 80 que no es muy brillante, que habla de las historias de la mili y cosas de estas, que estaba totalmente desencajada, porque aquí se pasó un ejército de reemplazo a un ejército profesional sin solución de continuidad, y no hubo... El próximo 17 de septiembre a las 7 de la tarde estará usted en la Feria del Libro, en la librería 8 y medio. ¿Va a haber Con las botas puestas 2? Pues sí, ahora mismo de este libro hay 2 proyectos, que es una ampliación de este y del anterior, que era un diccionario de películas bélicas, y luego hay una propuesta de una serie, concretamente hay 2 universidades, yo lo estoy estudiando, para crear una especie de... sobre la base de esos 3 caminos que trata el libro, la parte histórica,
la parte militar y la parte cinematográfica, todo en clave de esos valores, yo no diría que son exclusivamente militares, de la disciplina, el honor o la profesionalidad, son tan propios de la radio como del ejército. O sea que hacer un máster, una serie de estudios de alto nivel en los cuales pues, se puede analizar desde el devenir del soldado egipcio hasta nuestros días, con esos tres enfoques, el enfoque histórico, el militar. No olvidemos que cuando vamos a ver una pirámide hay unas inscripciones que no sabemos lo que significan, pero si alguien nos lo cuenta, nos dirá que había unos premios, había unas medallas a los que combatían bien, es decir, ya existía una estructura. Y luego la parte cinematográfica, porque el cine nos puede ayudar mucho o nos puede empobrecer mucho, depende quién nos cuente las cosas. Si yo pongo la película Senderos de Gloria, que la hemos emitido en este, porque hay que poner todo tipo de películas y llevar a todo tipo de personas que aporten cosas, con independencia de su graduación y sobre todo que sean gran parte civiles, pues me puedo llevar una idea de que el ejército es un sitio en el que todo está prefijado con antemano y que no hay sitio para la justicia, si veo esa película. En cambio, si veo otro tipo de películas como El proceso de Billy Mitchell o Algunos hombres buenos, pues puedo entender lo contrario. Luego, hay que ser muy riguroso a la hora de respetar la parte cinematográfica, pero sí saber enfocarlo en la parte histórica, porque si no, estamos cayendo o en la propaganda o en el radicalismo, que es lo que no. Claro. No sé si he contestado. Sí. Para mí la peor película es La batalla de las Ardenas, porque es que desde el minuto 1 está fuera de contexto, hasta de temperatura. Está fuera de contexto. Pues José Manuel Fernández López, coronel del Ejército de Tierra, divulgador de la cultura militar, escritor, cineasta y director del programa, de los programas, en este caso con Las botas puestas y Beguín de Beguín. ¿Le veremos la próxima temporada aquí en Asturias Televisión? Sí, espero que sí, y seguir con esos programas que me llegan muchos correos de gente de aquí, de Asturias. Además, esto es cierto, no vayan a pensar ustedes que dicen, bueno, sí, claro, ¿qué va a decir? No, cuando en la Eurocopa, bueno, pues hubo que hacer una alteración de programación y hubo un viernes donde la película no se emitió, por un tema de programación no se emitió. Sí. Bueno, pues al día siguiente había correo de ¿por qué no se ha emitido la película? Había correo de personas particulares. ¿Por qué no se ha emitido la película de Con las botas puestas, la película bélica? Así que eso es cierto. La gente lo ve, la gente lo sigue. Yo intento contestar a todos y además yo creo que es un feedback que tenemos que tener con el espectador, que al fin y al cabo son ustedes los que nos dan ustedes sus inputs. Yo decir que no puedo decir los títulos, pero ya he elegido una serie de películas para este cuatrimestre o esta siguiente temporada, tanto en Beguín de Beguín, o Volver a empezar, como en Con las botas puestas, sobre todo aquellos títulos que muchos de los espectadores han pedido y que a lo mejor son muy difíciles de encontrar porque ya no están... Claro. Para muchos, por desgracia, para muchos directores de contenido, son películas antiguas. Me dicen eso, digo, ¿y qué pasa? ¿Que porque son películas antiguas no se pueden ver? Claro. Entonces también es un cuadro antiguo, Las lanzas de Velázquez. ¿No lo vemos? Claro. Es lo que les contesto yo y claro, me ponen así cara un poco extraña. Luego vamos a seguir por ahí en la medida de nuestras posibilidades. Pues sin duda, y aquí estaremos para verlo y para contarlo. José Manuel Fernández López, felices vacaciones. Muchas gracias. En Asturias, que comienzan desde ya, porque esto vamos a considerarlo trabajo. Sí. Así que bueno, ha sido un placer estar. Comienzan desde ya, en este momento. Nos vamos a publicidad muy rápidamente y volvemos para continuar hablando de cine. En este caso, bueno, pues con la persona que más sabe del cine clásico, con esos ciclos que emitimos habitualmente a las estrellas de Hollywood, con Carmen Baragaño. En un momento estamos de vuelta. Hasta ahora.